El ex canciller Luis Castiglioni compareció por segunda vez ante la Comisión Bicameral de Investigación sobre el caso del acta bilateral de Itaipú. El mismo sostuvo que la negociación estuvo a cargo del ex embajador paraguayo en Brasil, Hugo Saguier Caballero. Castiglioni además afirmó no conocer los detalles del acuerdo hasta el 3 de junio, fecha posterior a la firma. Le comuniqué al entonces vicecanciller, doctor Saguier Caballero, de mi decisión de encomendarle la jefatura de la delegación negociadora en nombre de la República del Paraguay. El señor vicecanciller en ese entonces, doctor Hugo Saguier Caballero, acepta la encomienda y me solicita la designación de su equipo negociador que lo iba a acompañar. El señor Hugo Saguier Caballero me pasó los nombres del ingeniero Alcides Jiménez, que en ese entonces desempeñaba la labor de delegado paraguayo ante la Comisión Mixta del Río Paraná. El nombre del ingeniero Ricardo Escabone, uno de los embajadores delegados, uno de los, diríamos, diplomáticos con mayor respeto por parte de propios y extraños, dentro y fuera de la Cancillería. Y al mismo tiempo de la señora Marta Morena, responsable de la unidad energética, y del señor Jerónimo Sanz, que era su era su encargado de su gabinete. Llamé nuevamente al ingeniero Pedro Ferreira y lo invité a que venga a tomar un café a la Cancillería dándole la buena noticia, diciéndole que el presidente había decidido ordenar al director de Itaipú para que se invierta parte de esas, diríamos, costos, royalties que tenía para los gastos sociales en Itaipú, en infraestructura eléctrica y en logística para la ANDE. Ahí el ingeniero Ferreira me manifiesta, me dice, tengo el temor de que las interpretaciones que nosotros hagamos sean diferentes y muy diferentes a la del Brasil. Esa fue la primera oportunidad en la que hablamos con el ingeniero Pedro Ferreira y él me explica técnicamente algunas cosas que yo no entendía, porque era una cuestión de regulación de embalse, era una cuestión de regulación de niveles, y me explica el peligro, la amenaza que podíamos correr. Y yo le dije al ingeniero Ferreira, si eso ocurre, se va a manifestar una mala fe por parte del Brasil. Y eso no va a ser aceptado. Eso no lo vamos a aceptar. Seguidamente, el ingeniero Ferreira me manifiesta respecto a otros puntos. Y le digo yo, de ninguna manera vamos a aceptar una interpretación diferente a lo que le convenga a la ANDE. El día 20 de junio, el señor presidente de la ANDE me envía una nota en donde relata que él va siguiendo las explicaciones dadas por el jefe negociador, embajador Hugo Saguier Caballero, respecto a las negociaciones ya en el SECOI. Esto ya no tenía nada que ver con las negociaciones del acta bilateral. En el SECOI, organización integrada por Itaipú, ANDE y Electrobras, donde la ANDE ya había bajado su posición respecto a las explicaciones y a espíritu de las negociaciones que el embajador, que el jefe de negociador nos había explicado el día 6 de junio. Yo le invito al director general de Itaipú, el doctor Alderete, y
al presidente de la ANDE que concurran, esto fue a pedido del presidente de la República, que concurran a la Cancillería para ir perfeccionando la cooperación que la Itaipú iba a hacer con la ANDE para evitar la suba de tarifas, no solamente en 1 año y medio, 2 años, sino en 4 años. Oficialmente ahí, con el ingeniero Ferreira y el doctor José Alberto Alderete, comunico nuevamente al ingeniero Ferreira la aceptación por parte del señor presidente de su petición, lo cual es refrendado por el doctor Alderete, diciendo que iban a cumplir plenamente por lo solicitado por el ingeniero Ferreira. Se suscitó una discusión muy breve sobre una, creo que subestática del lado del margen derecho, sobre la evaluación de esa subestática y que esa subestática debía pasar a manos paraguayas, así como la subestática del lado izquierdo, la margen izquierda había pasado a manos brasileñas. Luego de esa conversación, al terminar la conversación, nuevamente el ingeniero Ferreira manifiesta su preocupación respecto a las divergencias y ahí, frente al director de la Itaipú Binacional y frente al presidente de la ANDE, digo con vehemencia que categóricamente esta es la posición que el Paraguay va a defender, la posición que la ANDE ha sustentado, que ha argumentado y que según el jefe negociador, ese ha acordado con el espíritu en Brasilia. Es decir, yo seguía creyendo plenamente en lo que nos había comentado el jefe negociador el día 6 de junio, que el espíritu era eso y que era una cuestión de interpretación. Por lo tanto, le dije al ingeniero Ferreira, ingeniero, la Cancillería va a apoyar plenamente todas las peticiones de la ANDE y se va a poner al lado de la ANDE para que esto sea conseguido. Y lo dije con tanta vehemencia que en un momento determinado me levanté de mi asiento y braceé diciendo, esta es la posición paraguaya. Recordemos que el ex embajador Hugo Saguier Caballero, quien en su paso por la comisión bicameral afirmó que el ex canciller Luis Castiglioni conocía los detalles del acuerdo en la fecha 24 de mayo, donde se había firmado el documento.